Hola, hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. Nos encontramos con el doctor Renson Eduardo Hidalgo Ramos. El doctor Renson Hidalgo es gineco-oncólogo y el día de hoy vamos a tocar un tema que no hemos tocado muy a menudo, pero que es de interés para todas las personas que tienen familiares o las personas del sexo femenino y que son personas jóvenes, adolescentes o mujeres jóvenes. Vamos a hablar sobre los tumores benignos, quiere decir aquellos tumores que no son cáncer, pero que pueden generar pues una preocupación extrema, algunas complicaciones, que son los tumores benignos de ovario, ¿ok? Vamos a hablar sobre esos temas. Son varios tumores, vamos a ver cuáles son los más comunes y cuáles son los síntomas. Vamos a ver qué complicaciones pueden tener y cuál es el tratamiento en cada uno de los casos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar la charla con el doctor Renson Hidalgo, ginecólogo, oncólogo de la clínica Detecta, y el tema es tumores de ovario en adolescentes. Renson, gracias por tu presencia. Hablemos sobre tumores de ovario en adolescentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Macé. Muchas gracias por la invitación. Los tumores de ovario en adolescentes representan aproximadamente el 5% de tumores en este grupo poblacional. La mayoría de los casos son tumores benignos, es decir, que no tienen un comportamiento agresivo. También podrían presentarse como tumoraciones malignas, pero estos son muy raros, son muy poco frecuentes. Es muy importante mencionar que en cuanto a la sintomatología de estos tumores, se presentan de una manera bastante inespecífica. Sin embargo, existen 3 signos y síntomas que son de mucha relevancia y que se tiene que tomar muy en cuenta. Uno de ellos es el dolor abdominal. El dolor abdominal, que puede ser referido por las pacientes de diversas maneras, como un dolor intermitente o un dolor sordo, que lo llevan presentando desde hace algún tiempo. Y la segunda forma de presentación de dolor abdominal es un dolor abdominal súbito, en la cual ya nos indica que existe algún grado de complicación de estas tumoraciones. El segundo síntoma es la sensación de distensión abdominal, es decir, que de un momento a otro el paciente percibe que su abdomen se ha hinchado, que su abdomen se ha distendido. Y el tercero es la palpación de una masa pélvica o una masa abdominal. Estos 3 signos y síntomas son muy importantes a tener en cuenta, y si alguno de los pacientes lo presentara, es momento adecuado para acudir a un chequeo preventivo. Ok, bueno, el tumor, mientras que no se trate, va a seguir ocupando un lugar y va a seguir creciendo. Por lo tanto, toda mujer joven, ante una presencia repetida de estos dolores, tiene que pensar que algo está pasando, ¿no? Y su médico tiene que pensar en esta patología, porque si el médico piensa que no, deben ser gases, le va a dar solamente sal de Andrews y le va a dar omeprazol. El médico está obligado a hacer un paneo en su cerebro y ver todas las posibilidades, porque cuando el médico no piensa en la enfermedad, no se va a dirigir hacia ella, y entonces no va a haber el diagnóstico correcto. Entonces, nuestro médico invitado, el doctor Hidalgo, nos está diciendo, mujer joven que tiene un dolor que está ahí, se presenta con frecuencia, o debuta y después se va a volver a repetir, porque es una masa que está ocupando. Hay que tener en cuenta de ese tema. El otro punto es la distensión, ¿no? Una mujer que dice, bueno, yo soy delgada, hago dieta, ¿qué hago con este abdomen distendido? Hay que investigarlo. Doctor, al margen de esta sintomatología, ¿existe alguna predisposición de una que otra mujer a hacer esos tumores benignos? La predisposición principalmente es la herencia genética, es decir, familiares de primer grado que han presentado algún tipo de tumoración.
Ese es el factor más importante. Después, también existen factores que en algunos casos disminuyen la probabilidad de poder presentar alguna tumoración, como periodos de anovulación prolongados, pacientes multíparas o multigestas, que tienen cierto grado de protección ante la aparición de tumores de ovario. ¿Cuál es el método de diagnóstico ante esta sospecha? ¿Qué es lo que se recomienda? En cuanto a los estudios diagnósticos, el más importante y el inicial es la ecografía, que es un estudio sencillo, es un estudio barato, pero que a nosotros nos va a brindar información muy importante sobre las características del tumor, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su conformación interna, en cuanto a la presencia de algunas características asociadas al tumor. Y esto para nosotros es muy importante porque nos va a permitir distinguir entre una tumoración benigna o una tumoración maligna. Por eso es muy importante que ante los síntomas que he mencionado se acompañe de una ecografía. Y si es necesario, también nosotros recomendamos realizar una tomografía o una resonancia magnética. Ok, la gente no lo sabe, pero los médicos sí lo sabemos. Solamente para una cultura general y que las personas sepan lo importante que es la ecografía. ¿Cuáles son las diferencias entre una tumoración benigna y una tumoración benigna en general? ¿Qué cosa es lo que le guía a un médico de pensar, caramba, esto más parece benigno o esto parece más maligno? ¿Cuáles son esos datos que la ecografía nos da para podernos poner en alerta? La ecografía, cuando nos orienta hacia una patología benigna, nos va a indicar datos sobre una lesión eminentemente quística, es decir, un componente líquido en el interior de la tumoración. Nos va también a presentar o nos va a brindar datos sobre la ausencia de flujo periférico a nivel de la tumoración y la ausencia de componentes sólidos dentro de la lesión. Todos estos datos nos orientan hacia una característica benigna del tumor. Cuando nosotros sospechamos de una tumoración maligna, está presente otros elementos, como el flujo vascular periférico, porque las tumoraciones tienden a formar nuevos vasos sanguíneos. La presencia de tabiques o nódulos internos de muy alta densidad, que también es otro dato que nos orienta hacia una patología maligna. Y también la asociación con líquido libre en cavidad, o también denominado ascitis, ¿no? Todos estos datos ya nos orientan a que esta patología va hacia el lado de la malignidad. Muchas veces el médico tiene ante sus ojos un tumor, puede tener una sospecha benigna o maligna, porque hay tumores que tienen una apariencia bastante particular y a veces nos deja duda. ¿Cuál es la utilidad de lo que nosotros conocemos como marcadores tumorales? ¿Cuáles son y de qué nos sirve a nosotros los médicos para acercarnos al diagnóstico? Los marcadores tumorales no van a orientar hacia el diagnóstico. O sea, los marcadores tumorales no nos van a decir a ciencia cierta, esta es una tumoración maligna, pero sí nos van a sugerir. Es decir, hay algunos marcadores tumorales, sobre todo en esta población adolescente, como es la lactato deshidrogenasa, la alfa-fetoproteína, que nos van a orientar su elevación a que esto nos orienta hacia una patología maligna. Pero vuelvo a repetir, no son estudios definitivos. Ok, doctor. ¿Cuándo el médico dice hay que operar? La operación o el tratamiento en general es un tratamiento individualizado. Tenemos que ver cada caso en particular. Mayormente las tumoraciones benignas, el tratamiento más recomendado es una cirugía laparoscópica dependiendo de ciertas condiciones, como por ejemplo el tamaño del tumor. En ese sentido, tumoraciones de más o menos 4 o 5 centímetros ya podríamos estar pensando en realizarle algún tratamiento quirúrgico. Tomando en cuenta que una de las tumoraciones o masas ováricas más frecuentes son los quistes foliculares,
Estos, en algunos casos, sí le brindamos un tratamiento conservador. Es decir, vigilamos a lo largo del tiempo la involución de estas lesiones, que en la mayoría de casos sí ocurre. Y nosotros, cuando ya sospechamos de una lesión maligna, también, dependiendo de cada caso, podemos optar por un tratamiento quirúrgico laparoscópico o también con un tratamiento quirúrgico abierto. En ambos casos, nosotros tratamos de conservar o tratamos de cuidar la fertilidad en la mujer, porque recordemos que aquí tenemos pacientes jóvenes que tienen deseos de fertilidad. Y tanto en las tumoraciones benignas como en las tumoraciones malignas existen posibilidades para que el tratamiento sea seguro y se preserve la fertilidad en estas pacientes. Ok, para que la gente lo sepa, ¿qué posibilidad hay que estas tumoraciones puedan generarle una infertilidad a la paciente? Como lo voy a repetir, o sea, dependiendo de cada caso. O sea, si nosotros vemos que el tratamiento se puede conservar la fertilidad, entonces optamos por la opción de la fertilidad. Esto depende, sobre todo en las tumoraciones malignas. En este grupo poblacional se presentan como tumoraciones en un solo ovario. Entonces podemos brindarle la opción de la fertilidad porque vamos a realizar una cirugía desde el punto de vista oncológica segura, conservando el otro ovario y brindándole las posibilidades de fertilidad. Como el doctor bien ha dicho, hay casos y casos. Nosotros estamos asumiendo que la paciente tiene los dos ovarios, pero a veces eso no es así, porque la paciente una paciente joven, puede haber tenido una infección de las trompas, y puede ser que una trompa esté taponada y solamente tenga una sola trompa, puede ser, o haya tenido un embarazo ectópico y le pueda quedar una sola trompa y un solo ovario. Entonces, la ciencia médica ofrece la posibilidad también a estas mujeres de que pueda ser fértil y pueda tener hijitos. Para eso, ¿no? Hay técnicas de captar los óvulos y preservarlos hasta cuando la mujer haya superado cierto trance de enfermedad o de peligro y después preservarle la funcionalidad de tener hijos para esa paciente. Háblenos un poquito sobre este tema, doctor. En el caso de las pacientes que tienen tumoraciones benignas, desde el punto de vista quirúrgico, nosotros retiramos el tejido o la masa tumoral sin dañar o sin lesionar el ovario, porque nosotros sabemos que estas lesiones, al ser benignas, se puede retirar o se puede sacar exclusivamente la masa sin la afectación del ovario. Y en el caso de las lesiones malignas, la mayoría de veces se presenta en estadios tempranos, es decir, con la afectación de un solo ovario, y podemos, a pesar de retirar un solo ovario, brindar una cirugía oncológica segura. Y en ambos casos se podría realizar incluso de manera laparoscópica. Ok. ¿Cuál es la solución real de todo esto? La solución real es el concepto que debe tener todo ser humano de una medicina preventiva. Estos tumores demoran en crecer, no crecen de la noche a la mañana. Y si nosotros tuviésemos la cultura de la prevención, iríamos cada cierto tiempo a un chequeo, ¿no? Sobre todo las mujeres que sufren tanto de estas enfermedades cancerígenas dentro de su sistema genitourinario, deberían ir con cierta frecuencia y hacer un diagnóstico de inicio, y con eso sería el problema solucionado. El doctor Renson Eduardo Hidalgo, médico gineco-oncólogo de la Clínica Detecta, lo espera en la avenida Angamos Este 2688 Surquillo. Consultas con el doctor Renson Hidalgo es el 217-5100, repito, 217-5100, ponen el prefijo 01 adelante, y así, si ustedes no se curan en salud, no va a haber problemas. Te agradecemos al doctor Renson Hidalgo por su presencia y aporte al conocimiento de toda nuestra población. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.